¿Qué haces cuando la persona que te dio la vida se convierte en la jaula que te la quita? Esta es la historia de Alejandro, un hijo devoto atrapado en una red de amor y culpa. Estaba a punto de alcanzar su sueño más grande, pero una misteriosa enfermedad de su madre lo detuvo todo. Él creyó que estaba haciendo lo correcto, sacrificándose por su familia, pero la verdad que descubriría era mucho más retorcida y dolorosa que cualquier enfermedad. ¿Estás listo para adentrarte en la oscura psicología del chantaje emocional y la difícil lucha por la libertad? Quédate hasta el final y suscríbete si te interesan las historias sobre las complejas y, a veces, tóxicas dinámicas familiares. Alejandro vivía su vida en sintonía con los suspiros de su madre. Desde que su padre había fallecido 5 años atrás, Isabel se había vuelto el centro de su universo, y él, el sol que la mantenía en órbita. Su relación era un tejido de devoción y una dependencia silenciosa. Isabel era una mujer de gestos frágiles y voz suave, que hablaba de su soledad como una condición crónica y de su amor por Alejandro como su única medicina. Y Alejandro, a sus 24 años, llevaba a ese deber como una segunda piel. Rechazaba salidas con amigos y a su madre le dolía la cabeza, y planeaba sus fines de semana en función de si ella se sentía con ánimos. Vivía en una jaula de oro, construida con los barrotes del amor filial y la cerradura de la culpa. Pero incluso los pájaros enjaulados sueñan con volar. El sueño de Alejandro tenía la forma de una beca de maestría en arquitectura en una prestigiosa universidad de Barcelona. Era la oportunidad de su vida, la culminación de años de esfuerzo, noches sin dormir y un talento innegable. Cuando la carta de aceptación llegó, con el membrete de la universidad y el sello español, sintió una euforia tan pura y potente que por un momento se olvidó de la jaula. Corrió por el apartamento imaginándose en las calles del barrio gótico, estudiando a Gaudí, viviendo una vida que era solo suya. Pero entonces, la imagen de su madre sentada sola en el salón se superpuso en sus sueños, y la euforia se disolvió en una ansiedad helada. ¿Cómo iba a decírselo? Pasó una semana ensayando el discurso, eligiendo el domingo por la tarde, un momento de calma, mientras compartían un té. «Mamá», comenzó con el corazón latiéndole en la garganta, «he recibido una noticia increíble. Me han dado la beca que solicité. En Barcelona». La sonrisa de Isabel no se desvaneció, pero se congeló. Fue un cambio casi imperceptible, como una fina capa de hielo formándose sobre un lago. «Oh, mi niño, qué maravilla», dijo con una voz que sonaba demasiado controlada. «¿Barcelona? Eso está muy lejos». «Lo sé, pero es una oportunidad única. Y serían solo 2 años», se apresuró a añadir él. «2 años», repitió ella, como si saboreara una palabra amarga. «Claro, tú tienes que hacer tu vida». Dejó la taza sobre la mesa y se llevó una mano al pecho. «Me ha dado como un mareo. Debe ser la emoción. Estoy tan orgullosa de ti, hijo». Ese fue el principio del fin de su sueño. Al día siguiente, Isabel sufrió su primer desmayo. Alejandro la encontró en el suelo de la cocina, pálida y con la respiración agitada. La llevó a urgencias, donde los médicos, tras una batería de pruebas, no encontraron nada concluyente. «Puede ser estrés, un síncope vasovagal», dijeron, encogiéndose de hombros. Pero los episodios se repitieron. Misteriosas palpitaciones que la dejaban sin aliento, vértigos que le impedían levantarse de la cama, una debilidad que la hacía incapaz de sostener un libro. Cada vez que Alejandro intentaba hablar de los trámites para la beca, los síntomas empeoraban drásticamente. El apartamento se transformó en la habitación de un hospital improvisado. Alejandro se convirtió en su enfermero a tiempo completo. Le tomaba la atención, le preparaba caldos, le leía en voz alta y la ayudaba a ir al baño. Los médicos seguían sin encontrar una causa física, sugiriendo un origen psicosomático, una palabra que Isabel descartaba con un gesto de mártir. La fecha límite para aceptar la beca se acercaba peligrosamente. Una noche, mientras su madre dormía,
Un sueño sorprendentemente plácido para alguien tan enfermo. Alejandro se sentó frente a su portátil. Abrió el portal de la universidad. El botón de aceptar beca brillaba en su pantalla. Burlándose de él, miró hacia la habitación de su madre, escuchando su respiración suave. ¿Cómo podía abandonarla en ese estado? ¿Qué clase de hijo sería? Con un nudo en el estómago que le sabía derrota, movió el cursor y pulsó rechazar. Sintió como si una parte de él muriera en ese instante. A la mañana siguiente, cuando le dijo a su madre que había decidido quedarse, que su salud era más importante, Isabel lloró de alivio. Sabía que eras un buen hijo, le dijo, y milagrosamente, esa tarde tuvo la energía suficiente para sentarse en el sofá y ver su telenovela favorita durante 2 horas. Los meses siguieron y fueron un purgatorio de rutina y resentimiento. La vida de Alejandro se redujo a las 4 paredes del apartamento. La enfermedad de Isabel se estabilizó en un estado crónico de fragilidad conveniente. Era demasiado débil para hacer la compra, pero no para pasar 1 hora al teléfono con su hermana, criticando a la nueva novia de Alejandro. Sufría de terribles migrañas cuando Alejandro planeaba salir con amigos, pero estas desaparecían si él cancelaba y se quedaba a ver una película con ella. Las grietas en la farsa comenzaron a aparecer, pequeñas pero innegables. Un día Alejandro llegó a casa antes de lo esperado y la encontró en la cocina, tarareando mientras se preparaba un sándwich con una agilidad que no había mostrado en meses. Al verlo dejó caer el cuchillo con un grito ahogado y se apoyó en la encimera, respirando con dificultad. «Alejandro, qué susto. Me sentí un poco más fuerte y quise intentar, pero ya veo que no puedo». La actuación fue tan repentina, tan burda, que a Alejandro se le heló la sangre. La duda, una vez plantada, creció como una mala hierba. Empezó a observar. Notó que los peores episodios de su madre coincidían perfectamente con cualquier atisbo de independencia de su parte. La gota que colmó el vaso fue un extracto de tarjeta de crédito que llegó por error a su nombre. Entre los cargos de farmacia encontró uno de una agencia de viajes. Una búsqueda rápida en el historial de internet del ordenador familiar reveló el destino: un crucero por las islas griegas para una persona. La fecha del viaje era justo la semana en la que él debería haber estado volando a Barcelona. Esa noche Alejandro no durmió. El dolor de la posible traición era una herida abierta. No era solo la beca perdida, era la manipulación, el secuestro emocional, el amor convertido en una prisión. Decidió enfrentarla, no con rabia, sino con una trampa calculada. A la mañana siguiente entró en su habitación con una sonrisa radiante. «Mamá, tengo noticias increíbles. He hablado con la universidad. Hubo una baja de última hora y me han ofrecido la beca de nuevo. Me voy la semana que viene». La reacción de Isabel fue instantánea y aterradora. Su rostro se descompuso. Se agarró el pecho, sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hiperventilar un jadeo teatral y desesperado. «No puedo respirar. Alejandro, me estás matando. El corazón». Pero esta vez Alejandro no corrió a por el tensiómetro. Se quedó de pie inmóvil, con una calma gélida. «No, mamá», dijo con la voz plana. «El corazón está bien. El que está enfermo soy yo. Enfermo de todo esto». Dejó el extracto de la tarjeta de crédito sobre su mesita de noche. «Espero que disfrutes de tu crucero». El jadeo de Isabel se detuvo en seco. Lo miró y por primera vez Alejandro no vio a una madre frágil, sino a una mujer acorralada, con los ojos llenos de pánico y furia. La farsa se había derrumbado. La discusión que siguió fue la más fea y dolorosa de su vida. Un torbellino de acusaciones, lágrimas de cocodrilo y chantaje. «Después de todo lo que he sacrificado por ti», gritó ella. «No, mamá», respondió él, sintiendo por fin cómo se rompían sus cadenas. «La pregunta es, ¿qué has sacrificado tú por mí?». Esa misma tarde, Alejandro hizo las maletas. Cada prenda que doblaba era un acto de liberación. Isabel alternaba entre sollozos y amenazas, pero él ya no la escuchaba. Al cerrar la puerta del apartamento, supo que también estaba cerrando la puerta a la persona que había sido. El alivio se mezclaba con un dolor agudo, el dolor de amputar una parte de sí mismo que, aunque tóxica, era la única que había conocido. Un año después,
Alejandro caminaba por las calles de Barcelona. Había conseguido entrar en la maestría al siguiente semestre, esta vez sin beca, pagándolo con un trabajo a media jornada. Era más difícil, pero era suyo. Su relación con su madre era un campo minado de llamadas cortas y conversaciones superficiales. La culpa seguía apareciendo las noches de insomnio, pero ahora la reconocía como el eco de su antigua prisión. Estaba aprendiendo a diferenciar el amor que nutre del amor que ahoga. Y mientras el sol del Mediterráneo le calentaba la cara, respiró hondo, un aire libre y nuevo. Era el aire de una vida que, por fin, le pertenecía. ¡Qué historia tan increíble, compleja y dolorosa! Nos obliga a mirar esas zonas grises del amor familiar, donde el cuidado se convierte en control y el afecto en una cadena. La liberación de Alejandro es un recordatorio impactante de que, a veces, el acto de amor propio más grande es aprender a decir basta, incluso a las personas que nos dieron la vida. Quiero abrir un espacio seguro en los comentarios para hablar de esto, que es tan delicado. ¿Han vivido o visto de cerca una situación de manipulación familiar? ¿Dónde creen que está la línea que separa el amor protector del control tóxico? Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de poner límites, te invito a que dejes un like para que llegue a quienes quizás necesiten escucharla. Y si te interesan estas exploraciones profundas de las relaciones humanas, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Gracias por tu valentía al escuchar. Nos vemos en la próxima.